¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conocer dónde no colocar nuestras plantas del dinero. El Feng Shui sugiere que existen plantas que atraen la buena suerte, el dinero y la abundancia, además de que ayudan a optimizar el flujo energético en el hogar. Así que bueno, si quieren saber un poquito más de esto, tengo varios videos hablando al respecto. Por ejemplo, donde no colocar la lengua de suegra. Y bueno, se conoce también por otros nombres, pero este es uno de los más famosos. Así que te dejo el link en la cajita de información. Pero bueno, así que pon atención y si la tienes en lugares que te voy a contar a continuación, muévela de sitio. Iniciamos con uno de los lugares no óptimos para esta planta, así que saca tu planta del dinero de la cocina. No es recomendable posicionar las plantas del dinero en esta parte, ya que los cambios de temperatura evidentemente la pueden afectar. Además, según el Feng Shui, es importante posicionar las plantas de la abundancia en zonas más amplias del lugar, que más adelante te voy a decir dónde sí colocarlas. Otro de los lugares donde no es recomendable es dentro del baño. Es importante que no coloques o no mantengas tus plantas de la abundancia en el baño, ya que la humedad de la zona las puede afectar. Además, el Feng Shui no recomienda ubicar estas plantas en esta zona, ya que la energía no fluye en ese espacio y comúnmente son habitaciones pequeñas y muy cerradas. Otro de los sitios donde no se recomienda es bajo las escaleras. El espacio bajo las escaleras no es ideal de posicionar tus plantas de la abundancia, ya que la energía se estanca en esta zona y es complicado que fluya de la mejor manera. También es importante tomar en cuenta que esta zona no suele recibir suficiente sol y esto puede ser contraproducente para esta planta. También manténla alejada del dormitorio. Aunque el dormitorio es una de las zonas más importantes para el Feng Shui, las plantas del dinero y la abundancia no deben ser posicionadas en esta habitación. Este espacio es un lugar de relajación y alejado del dinero, por lo que es mejor mantener esta planta en otra zona y sustituirla con plantas relajantes especiales para el dormitorio, que en otro video te voy a hablar de cuáles serían. Es importante que las plantas del dinero y todas las plantas de la abundancia no estén cerca de otras plantas y menos si son de sombra. Esto es porque en el Feng Shui se cree que esto obstruye el flujo y equilibrio de la riqueza en el hogar. Lo mejor es que le busques un espacio específico a tu planta de la abundancia y no poner otras plantas a su alrededor o que estén cerca. Un lugar donde la puedes colocar es en el exterior, pero no lejos del hogar. Las plantas de la abundancia y las plantas que atraen el dinero pueden ser posicionadas en el exterior de tu hogar, ya que esto ayuda a proteger la casa de la energía que entra en el hogar. Sin embargo, es importante que si tus plantas del dinero están fuera del hogar, asegúrate de que no estén alejadas de la entrada principal, ya que si están lejos es complicado que cumplan su función y pueden llegar a ser contraproducentes. Ahora que ya sabemos dónde no colocarlas y el motivo, ahora podemos pasar al lugar ideal donde sí podemos colocarlas. Recuerda que depende de la distribución de tu hogar es donde debes ubicar las plantas de la abundancia, pero lo más importante es recordar que según el Feng Shui, estas plantas deben estar en zonas comunes y cerca de la entrada de tu hogar, además de que tiene que ser un espacio donde la planta tenga las condiciones óptimas para crecer. Ahora sí, para concretar esos lugares ideales, entonces serían como por ejemplo la estancia o el comedor, ya sea también en la mesa del centro o junto a una ventana. Así que ubícalas en una zona común para disfrutar de los beneficios de estas plantas. Pero si la vas a ubicar en pasillos, recuerda que deben ir en pasillos orientados al sureste. Y bueno, con esto espero que te sea de muchísima utilidad y ya sepas dónde colocarlas para sacar el mejor provecho a estas hermosas plantas que no solamente nos adornan nuestro hogar y nos llenan de muchísimos beneficios, sino que moviéndolas de sitio vamos a obtener muchísimos más. Si sabes de algún otro lugar donde se puedan colocar, déjamelo saber en los comentarios. También dime dónde las tienes tú. Si quieres saber más de estos temas, déjamelo también saber en los comentarios, que siempre los leo. Así que muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Bye.